para que lo tengáis del todo claro qué es lo que pasa cuando un cuerpo se sumerge del todo en el fluido. Si nos fijamos, me dan la masa y me dan el volumen del cuerpo, es decir, que automáticamente puedo calcular la densidad, simplemente pues porque sé que masa entre volumen es la densidad, la definición de densidad. Es decir, que el apartado A sería simplemente calcular la densidad del cuerpo utilizando su definición, que es masa entre volumen, es decir, 240 partido de 120 serían 2 gramos partido centímetro cúbico. Esto no tiene dificultad, simplemente es llegar y poner la definición. Pero este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque al estar el cuerpo en un fluido que es el agua, cuya densidad es de 1 gramo centímetro cúbico, gramo por centímetro cúbico, yo me doy cuenta de que el sólido tiene más, o el cuerpo en este caso, el cuerpo tiene más densidad que el agua. Significa que sin hacer ninguna cuenta, yo ya sé que se sumerge completamente. ¿De acuerdo? El cuerpo se sumerge completamente. Es decir, que yo lo puedo pintar aquí abajo completamente hundido en el fondo de mi fluido. ¿De acuerdo? De tal manera que en el apartado B, cuando me preguntan cuál es el volumen sumergido, yo puedo decir que el volumen sumergido es igual al volumen total, es decir, 120 centímetros cúbicos. Y no tengo que hacer ningún cálculo, simplemente llegar y sustituir lo que yo conozco. En el apartado C, donde me preguntan el empuje, lo único que tengo que hacer, no tengo que volverme loco, que si para arriba, para abajo, la densidad, no, es aplicar la definición. Y la definición dijimos que era el peso del volumen desalojado en el fluido. Vale, pues antes de empezar a hacer ningún cálculo, lo que voy a hacer es dibujar el mismo cuerpo, pero lleno de fluido. En este caso es agua. Y este fluido tendrá un peso. Este peso es el que para mí va a ser el empuje. ¿Vale? Quiere decir que el empuje es igual al peso desalojado. Es decir, es igual a la masa desalojada por la gravedad. Y yendo un poco más lejos, lo que yo puedo decir es que como la masa en la definición de la densidad, puedo ponerlo como densidad por volumen. La gravedad, que no se me olvide. ¿Qué densidad y qué volumen estoy utilizando aquí? La densidad ahora, la que estoy utilizando, es la del fluido, porque ese cuerpo está lleno de fluido. ¿Y qué volumen estoy utilizando? Espera, voy a poner aquí agua. ¿Y qué volumen estoy utilizando? Pues si os dais cuenta, el volumen del cuerpo es igual al volumen desalojado. De tal manera que aquí sí que puedo poner el volumen del cuerpo. Si yo sustituyo, tengo cuidado de poner todas las unidades en el sistema internacional por culpa de la gravedad, que la gravedad es un poco traicionera para estas cosas, pues sé que la densidad del agua son 1000 kilogramos partido de metro cúbico. Que el volumen del cuerpo, en vez de ser 120 centímetros cúbicos, serán 0,12 decímetros. Uy, perdón, me he confundido. Tengo que hacer otro cambio de unidad. Vaya, ahora me salta esto. Vamos a borrar. ¿Vale? Vamos a dejarlo como 120 por 10 a la menos 6, que serían metros cúbicos. ¿Vale? ¿Por qué he puesto 10 a la menos 6? Pues por no andar aquí moviendo la coma para arriba y para abajo, sino que tengo que hacer 1.000.000 de veces más pequeño, 1000 y 1000, el volumen del cuerpo. Y la gravedad, que como estoy en el sistema internacional, no tengo que tocarla, es 9,8 newton partido kilogramo. Newton partido kilogramo. Si me fijo, lo voy a hacer así para que lo tengáis un poco más claro. Si me fijo, el metro cúbico se me va a ir con el metro cúbico y el kilo con el kilo. Vale, a ver si me pinta esto y lo veis.
Si hacéis estas cuentas, pues os da el resultado que hemos visto ahí abajo, perdón, ahí arriba. El metro cúbico se me va con el metro cúbico, el kilogramo con el kilogramo. Las únicas unidades que me quedan son los newton. Y si hacéis las cuentas, pues os da lo que os estaba contando, que da ahí arriba, que son 1,175 newtons. 1,175 newtons. ¿Vale? Y en el apartado D, cuando a mí me preguntan el peso aparente, os recuerdo, fijaos, el peso del cuerpo no lo he tenido que calcular todavía, pero recuerdo que el peso aparente era el peso del cuerpo menos el empuje. Da la casualidad de que el peso del cuerpo en este caso sería m por g menos el peso aparente, que es 1,175. Da la casualidad de que justo en este caso el empuje es la mitad del peso del cuerpo, ¿vale? El peso del cuerpo da 2, pues multiplicáis 9,8 por la masa del cuerpo, que está ahí arriba, que es 200, 0,24, y esto da 2,35 menos 1,175, da la casualidad de que da lo mismo, 1,175. Y como estoy calculando una fuerza, porque el peso aparente también es una fuerza, pues es newtons, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho aquí al final? Pues simplemente he calculado el peso del cuerpo y le he restado el empuje. No es que sea una casualidad, ¿de acuerdo? Yo he dicho que es una casualidad, pero no es una casualidad. Como la densidad del fluido es la mitad que la del cuerpo, cuando sumerjamos todo el cuerpo dentro del fluido, la densidad hará un empuje hacia arriba la mitad que la que ha hecho el cuerpo hacia abajo, que la fuerza que hace el cuerpo hacia abajo por culpa de su peso.